La invitada de hoy es la hermana Sofía Tejada. La hermana Sofía Tejada es panameña, es cristiana desde hace ya un buen rato. Em, la hermana Sofía Tejada la conocimos en Panamá cuando estuvimos por ese hermoso país un buen tiempo. Adoptó a Engelbert. Así que cualquier reclamo, ahí se lo hace a la hermana Sofía. Adoptó a Engelbert, sí. De verdad que la hermana Sofía ha sido bendición para nuestras vidas. Bueno, nos adoptó a ambos, fue nuestra compañía en todo el transcurso de que estuvimos en Panamá. No, era la que nos sacaba a pasear. La hermana Sofía es esposa, es madre, es abuela y ya es bisabuela. Es la directora del Seminario Teológico Bautista de Panamá. Ha estado en misiones y bueno, en un montón de áreas que también ha podido desarrollar. La hermana Sofía es un ejemplo a seguir en cuanto a las capacitaciones. Ella siempre está en constante capacitación, buscando qué más aprende. Eso de verdad que es admirable en ella porque siempre está allí puesta en lucha para aprender más y más y más para dar su mejor servicio al Señor. Para mí es una persona que aprecio mucho, es ejemplo de amor, de piedad, de misericordia, de amistad. Y bueno, creo que eh, este tiempo con ella va a ser de bendición. Tenía ya rato atrás de ella y bueno, la pude rescatar y es una persona bien ocupada. Y bueno, le damos gracias al Señor por tener a la hermana Sofía en este tiempo con nosotros. Hermana, le dejo el micrófono para que se presente. Más allá más explícito de lo que yo le dije. Sí, ya. Bueno, que el Señor me las bendiga a cada una de ustedes, Amén. mujeres valientes y esforzadas, porque para estar buscando del Señor hay que ser valiente y esforzado. Y doy gracias a Dios por la hermana Dixa, que bueno, que más con la presentación que acaba de hacer la hermana. A veces cuando escucho tantas cosas yo me quedo asombrada y me quedo pensando, wow, Señor, tu misericordia ha sido tan grande que realmente ni me he dado cuenta de todo lo que ha transcurrido en servicio al Señor, pero es porque realmente nada como poner nuestras vidas en sus manos y dejarnos guiar por Él. Él siempre nos llevará a puerto seguro, Él siempre nos va a proteger del mal, Él siempre nos dará el mejor consejo. Amén. Una de las cosas que he aprendido es que siempre tenemos amistades o mentores, consejeros, personas con quien nos acercamos y eso es muy bueno, pero nada como el consejo directo de Dios, ¿verdad? A través de Amén. su palabra. Así que bueno, hermana, gracias por la invitación. Realmente siempre he estado dispuesta. Yo siempre tengo ya el 8 de enero de 1989, entregué mi vida a Cristo y le doy gracias a Dios porque no recuerdo un solo día de no estar apegada a Él, escuchándolo y sirviéndole, ¿verdad? Y sabemos que cuando le servimos a Él, lo hacemos cuando servimos a otros, cuando hacemos realmente lo que Él espera, hermana. Así que en verdad yo en lo personal le doy muchas gracias a Dios por haberme tomado en cuenta para ser parte de todo lo que Él tiene dentro de su plan perfecto para la humanidad. Amén, amén, hermana. Voy que me están pidiendo el enlace aquí, no se lo mandé a alguien. Voy, déjenme mandar el enlace. Gracias, hermana, gracias por este tiempo, gracias también por enseñarnos. Está Liliana, ¿verdad? Sí. Liliana, preséntate para que las otras hermanas te conozcan y bueno, también podamos allí conocerte. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Amén. Ok. Bueno, me llamo Liliana de Becker. Tengo prácticamente este año, especialmente en este mes, cumplo 7 meses de casada.
7 años, no 7 meses. Ah, De casada, pertenezco a una iglesia acá en Panamá, soy de Panamá, Iglesia Bautista Monteoré, y mi esposo ahorita mismo es el encargado de la iglesia y mi persona está a cargo de un ministerio de mujeres de mi iglesia. Y prácticamente desde pequeña, de los 12 años, crecí en un hogar cristiano, pero todo era costumbre, no había nacido de nuevo hasta después del nacimiento de mi hija, aún estando en la iglesia. Me preguntaba muchas veces por qué razón veía que las demás personas daban frutos dignos de arrepentimiento y mi persona no. Hasta que un día leyendo el libro de Apocalipsis, haciendo un estudio acerca de las 7 iglesias, hay una de esas iglesias donde habla que el Señor le habla de que esa iglesia estaba muerta, y en ese momento el Señor me habló, y a pesar de los años que tenía en el Evangelio y que había creído en el Señor Jesucristo supuestamente a los 12 años, el Señor me hizo entender en ese momento que en realidad no había nacido de nuevo. Y es ahí donde en realidad el Señor me hace nacer de nuevo. Habían pasado muchos años de que había aceptado al Señor, pero en realidad no era de Cristo todavía. Entonces, desde ahí, el Señor empezó a usarme a mi corta edad en nuestra iglesia, y de un momento a otro, siendo prácticamente una de las más jóvenes en medio de la iglesia, me dio la oportunidad para poder servirle a través del Ministerio de Mujeres de nuestra iglesia, y hasta el sol de hoy prácticamente llevamos a cargo del Ministerio de Mujeres 4 a 5 años ya. amén, amén. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, hay algunas allí que todavía se están conectando, pero vamos a iniciar para que podamos avanzar. Le damos las gracias por tomarse el tiempo para unirse. Si se pueden tomar su café, su té, su mate, no se preocupen porque es relax. Estén tranquilas y bueno, aprovechando también el tiempo y el estudio de la palabra. Bienvenida, hermana Rosalía. Bueno, Hola, buenas noches. ¿cómo está, hermana? Bendiciones. Bendiciones acá. Un poquito tarde, pero No, hermana, está bien, me pude conectar. acabamos de iniciar. Hermana, Ah, preséntese antes de que iniciemos para conocerla y las demás también puedan conocerla. amén, hermana. Soy Rosalía Galeano, vivo en la provincia de Formosa, soy de nacionalidad paraguaya, pero ya con raíces argentinas, y estoy acá en el grupo de las hermanas, añadiéndome para estar en coinonía, como dice la profesora Raquel, también que me encantó, aprendí Amén. esa palabra, y compartir lo que es la hermosura de nuestro Señor. Amén, amén, hermana. Bienvenida, un gusto tenerla. Bueno, también Gracias. entró Tairubi. Bienvenida, qué bueno tenerte, ya te extrañaba. Tairubi, preséntate para que las demás hermanas te puedan conocer, dónde estás, qué haces. Hola, mi nombre es Tairubi Díaz, soy venezolana, me encuentro residenciada actualmente en la ciudad de Santiago de Chile. Eh, Tengo 2 hijos hermosos, ya casi unos hombrecitos. Y bueno, nada, soy madre soltera, pues estoy iniciándome en esta etapa del Evangelio. Anteriormente era he sido cristiana igual, pero era católica, pues, por tradición familiar y bueno, porque uno con los patrones de familia que uno crece. Y bueno, pues nada, estoy ahora en el discipulado con Dixa. A través de Engelbert he podido hacer panorama bíblico, otras, perdón, otras actividades también en la cuestión cristiana, pues en esta área y bueno, trabajando más en lo que es mi parte con Cristo, mi parte con Dios, mi camino con Dios, mi caminar con Dios y bueno, gracias por la invitación.
Amén. Bueno, bienvenida, Tai. Bueno, vamos a darle el pase a la hermana Sofía, para que ella pueda darnos el estudio que nos trae. La hermana Sofía va a estar leyendo, va a estar ubicada en Levíticos 11, 44 y 45. Levíticos 11, 44 y 45. Y el estudio de hoy tiene por nombre El llamado supremo de la mujer a una vida piadosa. Entonces, bueno, se pueden poner cómodas, pueden anotar si tienen algunas preguntas para la hermana Sofía. Entonces, cuando termine el estudio, pueden hacerle su pregunta y bueno, ahí tenemos también un tiempo de conversación con ella. Amén. Hermana, el tiempo es todo suyo. Ay, bueno, gracias. Le doy a Dios una vez más por permitirme servirle en el área de poder compartir aquellas bendiciones, aquellas cosas, esas verdades bíblicas que el Señor nos enseña para nuestro crecimiento. Y la verdad que es un privilegio poder servirle al Señor en este campo, porque realmente es un gozo cuando podemos ser ese canal de bendiciones, ¿verdad? Recibimos del Señor, pero asimismo vamos compartiendo esas enseñanzas que Él nos da. Entonces, mis amadas hermanas, el estudio, como ya lo presentó la hermana Dixa, el llamado supremo de la mujer a una vida piadosa. Entonces, es importante que nosotros podamos comprender, ¿verdad?, que una mujer piadosa es una mujer que demuestra su devoción a Dios por medio de sus acciones y actitudes. Entonces son dos conceptos importantes, ¿verdad? Acciones y actitudes. Sé que la piedad es una característica de fortaleza en el carácter que nosotros adquirimos, ¿verdad?, de Dios. Entendiendo que el carácter no es esto, que el que tiene más fuerza para hablar, sino es la misma formación interna que nos ayuda a nosotros a seguir a Dios. Entonces, aunque algunos definen, ¿verdad?, que la piedad lo definen como mirar al Dios único y buscar la vida apropiada para Él. Y estos son puntos muy importantes, ¿verdad? Porque si nosotros no mantenemos nuestra mirada en Dios como nuestro único, ¿verdad? Entonces es un poco más difícil que nosotros podamos llevar una conducta de acuerdo a lo que Él nos está presentando. Entonces es importante, ¿verdad?, que veamos que en estas definiciones hay dos aspectos importantes, ¿verdad? Por un lado, es que nosotros mantengamos una actitud correcta hacia Dios, ¿verdad? Y luego una conducta correcta y adecuada para con las personas que están a nuestro alrededor. Eso es importante, esos dos aspectos. En la medida que nosotros mantenemos una conducta, una actitud correcta hacia Dios. Se oye entrecortado. Sí. Ahora, ¿cómo se escucha? ¿Se sigue escuchando entrecortado? Yo lo escucho bien, hermana. Sí. Yo escucho bien. Escucho bien. Sí, yo escucho bien. Bien. Ok. Bien, en la medida en que nuestra actitud hacia Dios sea correcta, nuestra actitud con nuestro prójimo, con las personas a nuestro alrededor, va a ser una actitud adecuada también. Entonces es importante que no hay forma de que nosotros mantengamos esa actitud si no surge de una vida de devoción, ¿verdad? Claro, estoy viendo. Una vida de entrega a nuestro Dios. Y es sumamente importante. Entonces vamos a ver algunos aspectos importantes relacionados con ese supremo llamado que Dios hace a la mujer a una vida piadosa, ¿verdad? Porque realmente el llamado nos lo hace Dios. Sí, imagínense si nosotros quisiésemos ser piadosos por sí, sería muy difícil. Y vamos a ver por qué sería un poco difícil. Y lo primero que vamos a ver aquí
es que la vida, una mujer piadosa es una mujer llamada por Dios a una vida de santidad. Por eso que en el versículo, ¿verdad? Ya lo vemos desde el Antiguo Testamento, cómo Dios hizo este llamado a la santidad al pueblo de Dios en general. Y en el versículo 44 de Levítico, capítulo 11, nosotros vamos a encontrar allí, dice, pues yo soy el Señor tu Dios, ¿verdad? Dice, debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos. Bueno, allí habla, ¿verdad? Animales pequeños que corren por el suelo, pero en el Antiguo Testamento, hoy día, nosotros podemos contaminar con muchas cosas que están en el mundo, pero que no honran a Dios, ¿verdad? Nos contaminamos con la mentira, nos contaminamos con el enojo excesivo, nos contaminamos con nuestra forma de hablar, palabras que no honran a Dios. Nos podemos contaminar de muchas formas porque realmente nosotros no vivimos dentro de una burbuja de aire. Así es que es importante, ¿verdad?, saber que en primer lugar, pues, una mujer piadosa es aquella que ha sido llamada a la santidad. Dice la Biblia que es esa santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, en la primera carta del apóstol Pedro, el versículo 1, el capítulo 1, versículo 16, ¿verdad?, que se relaciona con el que acabamos de leer, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Si nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, si nosotros somos de Dios, entonces debemos vivir igualmente en esa santidad, ¿verdad? Que santidad no significa que somos perfectos, ¿verdad? Pero significa que nosotros nos manejamos en nuestra vida conforme a la norma establecida por Dios, porque queremos honrarle a Él. Por eso se habla de mantener una actitud correcta hacia Dios, que surge de una devoción nuestra hacia Él, y luego una vida, una actitud correcta, adecuada para con las personas a nuestro alrededor. Muy bien, entonces vemos aquí que no hay manera para que nosotros en nuestro cuerpo humano, en la carne, pueda dar fruto. No podemos dar fruto, ¿verdad? No podemos llevar una vida correcta. ¿Por qué? Porque para dar fruto, ¿verdad?, tenemos que darnos ese fruto del Espíritu. Y una actitud correcta hacia Dios y hacia el prójimo solamente es posible por el poder y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros no, como cristianos, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces el dominio de nuestras vidas va a estar en manos del enemigo o del yo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vemos en Gálatas capítulo 5, donde habla tanto del fruto de la carne como el fruto del espíritu. Entonces es importante que nosotros siempre reflexionemos sobre este pasaje de Gálatas. ¿Por qué? Porque allí nos vamos a mirar en un espejo y nos vamos a poder evaluar nosotros mismos sin que otras personas lo hagan, y nosotros vamos a poder decir, bueno, Señor, realmente esta actitud mía no procede del Espíritu. Y nosotros podemos entonces ir a los pies del Señor y decir, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a quitar eso de mí, ¿verdad? Y allí, por ejemplo, habla del fruto del Espíritu, y desde el versículo 22, que habla del fruto del Espíritu, y dice que, lo voy a leer en la versión, nueva traducción viviente, en donde dice, en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, dice, en nuestra vida, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, ¿sí? Entonces, es importante, en la versión Reina Valera habla de amor, gozo, en vez de alegría dice gozo,
¿verdad? Pero esta es una traducción que nos habla realmente amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, ¿verdad? Que tiene que ver con ese relacionarnos con las demás personas también. Gentileza, bondad, fidelidad, ¿verdad? Humildad. Miren estos aspectos, ¿verdad? Y control propio. Entonces, es importante que nosotros podamos siempre vernos con la Biblia de frente, que es nuestro espejo. Allí nos podemos ver realmente y evaluar cómo nosotros estamos. Bien, entonces es por ello que la mujer que desea ser transformada para amar y agradar a Dios, primeramente debe haber tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y un encuentro genuino, ¿verdad? Eso nosotros nos vamos a dar cuenta en la medida en que nosotros evaluamos nuestra vida, cómo nosotros estamos, si realmente estamos dando fruto del Espíritu o si aún estamos dando fruto de la carne. Interesante el testimonio de la hermana de la iglesia Monteoret, acá en Panamá, en donde ella dice que a pesar de que tenía muchos años de estar, porque nació en un hogar cristiano, realmente ella llegó a un punto en reconocer que realmente estaba viviendo una tradición, pues, o sea, porque mi familia era y yo, pero realmente, gracias a Dios, ¿verdad? Que vio su corazón en realidad y le permitió verse en ese espejo y tomar una decisión genuina. Entonces, siempre va a haber el fruto. Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Entonces, la Biblia nos enseña que si permanecemos en Cristo, Él garantiza que nosotros vamos a dar mucho fruto, no poquito, mucho fruto, ¿verdad? Y ese fruto también se traduce en esa actitud correcta para con los demás. Juan capítulo 15, versículo 5 nos habla acerca de eso, ¿verdad? Que si permanecemos en su palabra, ¿verdad? Si permanecemos en Él y Él en nosotros, dice que llevaremos mucho fruto. Entonces es importante que nosotras, en primer lugar, pues, reconozcamos que una mujer piadosa es aquella que ha sido llamada a la santidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el segundo punto es que una mujer piadosa es llamada a mantener una conducta casta y una conducta respetuosa. Eso lo vamos a encontrar en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Sí? La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Entonces allí nosotros vamos a encontrar que, aunque habla en la Biblia, habla, ¿verdad?, de deberes conyugales, nos vamos a dar cuenta de que, como dice allí, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestro marido, pero que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, ¿verdad? Esto es importante. Considerando vuestra conducta, ¿qué? Casta y respetuosa. Entonces allí, si la Biblia lo dice, es la palabra de Dios, entonces nosotros debemos asumirla, obedecerla, ¿verdad? Encarnarla y no dejarla como que, bueno, sí, está ahí en la Biblia. Recordemos que la palabra de la Biblia cobra vida cuando nosotros la internalizamos y la obedecemos. Allí es donde cobra vida. De otra manera, pues va a ser un libro más, ¿verdad? Muy bien. Encontramos entonces que esta enseñanza que nos da dice que cuando nosotros llevamos, y fíjense, hermanas, aunque en este pasaje el apóstol Pedro está hablando, ¿verdad?, en cuanto a la relación conyugal, realmente es algo que es válido para la relación nuestra a todos los niveles. ¿Por qué? Toca este tema porque nosotros tenemos que empezar por casa. Porque no sé si ustedes han escuchado el dicho que dice que muchas veces muchos cristianos somos luz de la calle y oscuridad de la casa, ¿sí? Alumbramos y brillamos en la calle, pero en la casa somos todo lo contrario.
Entonces, me gusta porque él empieza hablando a las mujeres, ¿verdad? Empezando desde la casa. Muy bien. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros mantenemos esa conducta casta, esa conducta respetuosa, nosotros vamos o sea, recordemos que, como decía un expresidente nuestro, el mundo nos mira, ¿verdad? Las personas usualmente no están pendientes de los que no son cristianos. No, pero si ustedes se dan cuenta, las personas tienen el ojo sobre los cristianos. Y bueno, en parte para criticar los que se resisten a las buenas nuevas, pero por otra parte hay muchas personas que sí están en búsqueda, y aunque sabemos que debemos poner los ojos en Cristo, ustedes y yo somos el reflejo del Señor, ¿sí? Porque la gente va a ver a Dios a través de nuestra conducta, a través de nuestra vida. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos considerar también en primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23, nos confirma algo bien interesante aquí, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Cristo. Mantener una conducta casta y respetuosa dignifica a la mujer e inspira a otro, ¿sí? Y debemos procurar eso, no tanto para que los demás nos vean, principalmente por nosotras mismas, para agradar a Dios, ¿ves? Porque en la medida en que nosotros nos cuidamos para agradar a Dios, lo demás va a fluir. Entonces, es importante que nosotros consideremos esto, ¿verdad? Inspiremos a otros. Y no les digo que es fácil, porque si les digo que esto es fácil, no lo es. Sin embargo, es posible porque no estamos solas. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Tenemos las Sagradas Escrituras y la tenemos en el lenguaje de nuestros corazones, hermanas, que es lo más importante. Porque hay millones de personas en el mundo que no tienen ni un solo versículo bíblico en el lenguaje de sus corazones, que no han escuchado hablar de Jesús. Sin embargo, nosotros en América Latina tenemos la gran bendición que tenemos la Biblia en inglés, en portugués, en español, y lo tenemos en diferentes versiones. Así es que realmente este es nuestro manual de conducta, ¿verdad? Nuestra guía. Bien, lo tercero que es importante que nosotros consideremos es que una mujer piadosa es llamada por Dios a cultivar una belleza genuina. Sé que hay muchos aspectos, ¿verdad? Pero realmente me he enfocado en esto porque considero que son muy importantes en nuestra vida y en esta sociedad en la cual nosotros vivimos. Una mujer piadosa llamada por Dios a cultivar una belleza genuina. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, la sociedad nos impone un sistema de valores, ¿sí? Estarán de acuerdo conmigo en eso. La sociedad te dice que tú vales si tienes un auto, si tienes una casa, si tienes una cuenta bancaria, si tienes una posición social, vales. Eso es lo que la sociedad impone. Pero los valores del reino son totalmente diferentes, ¿sí? Una mujer que cultiva una belleza interna, de acuerdo a lo que nos enseña el apóstol Pedro, ¿verdad? Aquí en su carta, nos dice que, refiriéndose a la mujer, él dice que la verdadera belleza está no en lo externo, ¿verdad? Eso está en primera de Pedro 3, versículo 3. Dice que la verdadera belleza realmente de una mujer no consiste en el atavío externo, ni en peinados ostentosos de adornos de oro, ni vestidos lujosos. Totalmente contrario a lo que la sociedad nos impone.
Yo recuerdo que aunque vengo de un hogar humilde, un hogar sencillo, ¿verdad? Reconociendo la humildad, y sí, eso lo aprendí de mi madre, ¿verdad? Que ya no está entre nosotros. Pero yo recuerdo que mi madre siempre decía que la humildad no tenía nada que ver con el ornato, ¿sí? Con el aseo, la limpieza. Ella decía, pues si usted tiene 2 vestidos, usted se pone uno limpio, bien planchadito, mientras el otro se está secando, ¿verdad? Entonces, mi madre nos enseñó así. Pero ella decía, pero usted tiene que andar peinaditas, su cabello bien recogidito, bien peinadita, bien aseada, y su vestidito, ¿verdad? Bien ordenado. Entonces, sin embargo, la sociedad, la moda, el consumismo, nos abruma. Entonces dice, ay no, esta es la última moda, ¿verdad? Y muchas veces nos vamos por el arreglo externo excesivo. Yo diría excesivo, porque no es malo que nos arreglemos, ¿verdad? Pero ya los excesos es lo que realmente, no es lo que realmente a Dios le interesa. Entonces, una belleza genuina, como vamos a ver en el punto siguiente, es totalmente diferente. Entonces, hermano, yo recuerdo también que cuando yo empecé a trabajar, trabajaba en una oficina, pues como trabajadora social, incluso yo no me maquillaba, yo sí un poquito aquí para quitar un poquito la grasa, le da un poquito de lipstick, y ese era todo mi maquillaje. Y recuerdo que ya siendo jefa de un departamento, pues ya era como una presión, ¿verdad? Entonces me decían las colegas, decían, pero Listen, póngase un poquito de sombra y póngase un poquito de rubor y póngase. Entonces, fue tanto la presión que en realidad claro, de una manera moderada, ¿verdad? Porque no debemos permitir que la presión de la gente nos haga cambiar nuestra forma genuina de ser. Entonces ahí yo empecé a ponerme un poquito maquillaje, moderado. Pero realmente lo más importante es el punto siguiente que nosotros vamos a ver. Porque en ese tiempo, imagínense, comprar un vestido de $70, comprar unos zapatos de $70, porque así la sociedad misma, ¿verdad? Te lo imponía. Pero le doy gracias a Dios que una vez que yo empecé en los caminos, Dios me enseñó el verdadero sistema de valores. Entonces ya no era tanto lo externo, ¿verdad? De pronto yo aprendí que algunas personas pensaban que yo tenía mucha ropa, muchos vestidos en mi armario. Sin embargo, yo aprendí a combinar la ropa, ¿verdad? Yo podía tener 2 o 3 faldas negras y lo que me combinaba era lo de arriba. Entonces, pero eso lo da la gracia de Dios, ¿verdad? En nosotros. Muy bien, el cuarto punto, que es lo contrario a lo que acabamos de ver, es que una mujer piadosa es aquella llamada por Dios a cultivar una belleza interna, ¿verdad? Una belleza interna. Bien, antes de entrar en este punto, voy un poquito al aspecto de cultivar una belleza genuina, de que muchas veces pensamos en lo externo. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, dice la palabra, ¿verdad? Que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces es importante que nosotros sepamos que, como dice un cántico, las cosas que yo hacía ya no las hago más porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Eso es un canto, ¿verdad? Muy, muy alegre, corto, sencillo, muy profundo, pero hay un cambio. Si antes mentíamos, ya no mentimos. Si antes nos vestíamos excuetamente, ya no lo vamos a hacer porque debemos cuidarnos, ¿verdad? Tener ese pudor, ese cuidarnos, no exhibirnos. Entonces, si antes, hay un cambio y ese cambio no nos lo impone nadie. Eso es el Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros, que nos dice, nos hace sentir incómodos si seguimos con las mismas
costumbres las mismas formas que cuando no éramos cristianos. Bien, entrando ahora en el punto 4, y es el último punto que voy a tocar en este estudio, es que una mujer piadosa es aquella llamada por Dios a cultivar una belleza interna, ¿sí? Y eso es lo más importante para nosotros. No es que lo otro no sea, pero esto es lo más importante. Porque, hermanas mías, a veces podemos lucir muy bonitas por fuera, ¿verdad? Ah, sí, mira, qué bonita. Ay, mira, la hermana, qué linda. El vestido y su piel, qué bonita. Pero cuando abrimos la boca, son rayos y centellas, ¿verdad? Por ahí salen sapitos, salen bichitos, salen cositas raras, extrañas, que realmente no nos dignifica, no honran a Dios y realmente no nos permite dar un buen testimonio. Y en este sentido, hermanas, yo las quiero animar, bueno, no las conozco a cada una, pero Dios sí las conoce, ¿verdad? Y cuando nosotros recibimos un estudio de parte de Dios, debemos considerar autoevaluarnos, que nadie nos evalúe, ¿verdad? Autoevaluarnos a sí misma, con la palabra por delante. Y yo sé que, por ejemplo, yo tengo un oído que le siempre digo al Señor, bueno, tener un buen oído espiritual, pero también le pido al Señor que muchas veces, bueno, me ayude, ¿verdad?, a esa tendencia de corregir. Le pido a Dios que me ayude mucho en eso siempre, porque a veces lo hacemos y podemos caer un poco mal, porque nos pueden juzgar como que, ay, tú piensas que eres la más santa de todas las santas, ¿verdad? Entonces tenemos que ser un poquito cuidadosos, ser prudentes en ese sentido. Pero, por ejemplo, para mí es un poco difícil encontrar una persona cristiana. Si es una persona que está empezando unos caminos, pienso que es un poco más tolerable, porque decimos, bueno, está en formación, está empezando, está en un proceso, pero encontrar una persona que ya tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, estar en los caminos del Señor y escuchar que de su boca salen expresiones que nos diferencian si realmente somos cristianos, si es que estamos afuera, en el mundial, como yo le llamo, entonces no hace una diferencia y debemos cuidarnos muchísimo de eso, ¿verdad? Y debemos hacerlo intencionalmente, tener cuidado, porque si es mejor agradar a Dios que al hombre. Entonces, si muchas veces estamos en un grupo y queremos agradar al grupo, caemos en la tentación de hablar de una forma que no honra a Dios. Utilizamos palabras que realmente no son edificantes. Entonces debemos ser cuidadosos, ¿verdad? O somos o no somos. No somos perfectos, pero en la medida en que usted lleva esa relación con Dios el día a día, usted va nutriéndose más la parte espiritual que la parte de nuestra humanidad, ¿verdad? La parte carnal. Entonces, en referencia a ese cultivar una belleza interna, igual también el apóstol Pedro nos habla en el versículo 3, en el versículo 4 de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4, dice que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Miren esto. Esto sí que tiene mucho valor en realidad, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros consideremos esa parte. ¿Qué es lo que el Señor realmente quiere de nosotros? La belleza externa, no necesitamos muchas cosas, ¿verdad? Podemos lucir muy bien sin cosas ostentosas. Yo hace muchos años dejé de usar, bueno, nunca he sido de usar muchas prendas, pero hace muchos años yo estudiaba en un colegio, un conservatorio de música, y en 2 ocasiones viajando por esa área fui víctima de ¿verdad? Me atracaron y
me pusieron la mano aquí y me reventaron la gargantilla que llevaba y yo dije, bueno, hasta aquí, no más. Y me di cuenta después que, bueno, esto no era algo como necesario, ¿verdad? Aunque sí uno lo usa dependiendo del lugar donde uno esté y la ocasión. Pero es importante que lo más importante es que nosotros cuidemos la parte interior, el corazón, ¿verdad? Es muy, muy importante. Bien. Vamos entonces a la parte de, terminando con este punto, ¿verdad? Hermanos, muchas mujeres invierten sus recursos en lujos que son perecederos, no duras, son cosas materiales, son cosas falsas. Pero lo que sí dura, lo que es para siempre, es tener ese corazón hermoso para el Señor, ¿verdad? Dice, en el incorruptible ornato de su espíritu, afable y apacible, que es de grande, grande bendición, tanto para delante de Dios como delante de las personas. Entonces, en conclusión, ser una mujer piadosa no es diferente a ser un hombre piadoso, ¿verdad? No hay una separación, porque igual para Dios somos todos sus hijos, sino que esto significa que no erramos, sino que mostramos un autocontrol, sobriedad, bondad, amor, y somos misericordiosos los unos con los otros. Entonces, es importante, es muy importante, ¿verdad? Esta parte, y con esto pues quiero concluir. Anhelemos ser esas mujeres piadosas, entendiéndolo bien, porque muchas veces se malinterpreta el asunto de la piedad y se piensa, bueno, la piedad es así y yo me dejo hacer todo y yo lo acepto todo. No, eso no es, ¿verdad? Entonces creo que el Señor en su palabra nos habla realmente cuál es el carácter que Él quiere para cada una de ustedes, igual que para mí, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, hermanas, que cada día el Señor nos enseña, cada día nos esforzamos por ser dignas hijas de Dios, honrarle a Él en nuestra casa, en nuestros trabajos, en las universidades, las que estudian, en nuestro vecindario, hermanas, sumamente importante, ¿verdad? Y con esto quiero concluir. Muchas veces estamos en un vecindario y somos las del vaivén. Vamos y venimos, vamos y venimos. Y no nos detenemos a decirle a nuestro vecino, buenos días, mínimo buenos días, ¿cómo está? Dios le bendiga. Bueno, si no le quiere decir Dios, no le queda la bendición, pero buenos días. Entonces, ¿qué sucede? Que no damos buen testimonio, porque nos dicen, mira, ve, allá la hermana, la señora Sofía, la que vive allá arriba, ella piensa que es lo más, ¿verdad? Entonces debemos ser cuidadosos con eso, porque ¿qué resulta? Que si un día queremos hablarle, no nos van a escuchar, porque nosotros hablamos mucho con nuestra conducta, ¿sí? Con nuestra conducta. Que el Señor las bendiga y que el Señor las guíe a cada una, igual que como siempre le pido que me guíe también. No importa cuántos años tenga en el Evangelio, no importa cuánto aprenda cada día, si no aplico en mi vida, si no comparto lo que el Señor me da, entonces no sirvió de nada. Que el Señor me las bendiga. Amén, hermana, amén. Gracias por esas valiosas palabras, gracias porque Dios la usa también para que pueda darnos parte de su conocimiento. De verdad que es un estudio que nos incentiva como mujeres a tener, a ser llamadas por Dios a ser piadosas, ¿no? A tener un corazón cuidadoso y actuar de una manera cuidadosa. De verdad que es un estudio que debemos evaluar, aplicar, y bueno, que todas estamos en este caminar, pues, porque cada una tiene su dificultad, cada una tiene su área donde le cuesta, y bueno, creo que es bastante interesante.
Si hay alguna que tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiere aportar, hablen ahora. Ninguna. Bueno, a mí me gustó mucho la parte que dice, bueno, si hay alguna que quiere aportar algo, allí levanta la mano o hace la seña y le damos la oportunidad. Me gustó mucho la parte donde la hermana Sofía nos recuerda como mujeres y mujeres de Dios que tenemos un manual que a veces buscamos en otros lugares, y que más que nada nosotros tenemos un manual que nos dejó Dios y que está acá, donde podemos conseguir todas las respuestas y que nos guía, ¿verdad? Y que no estamos solas, porque a veces creemos que estamos solas en este caminar, en esta lucha, en este transitar. Recordarnos que estamos acompañadas del Espíritu Santo y que Él está con nosotros. Entonces, tenemos el manual y tenemos al Espíritu Santo que nos acompaña y nos guía. Entonces, creo que allí tenemos las herramientas básicas y necesarias para tener una vida acorde y ser esa mujer piedosa, esa mujer solidaria, bondadosa, como dice las Escrituras. ¿Alguien quiere decir algo? Nadie todavía. Bueno, hermana, le damos muchas gracias por su participación. Nosotras vamos a seguir con algunas cosas que tenemos pendientes. Usted es bienvenida si se quiere quedar. Si se quiere retirar, pues entendemos también perfectamente. Yo sé que usted está bien ocupadita. Le damos las gracias a la hermana Sofía por este tiempo. Gracias por también apoyarnos en este caminar. Adriana quiere decir algo. Qué bueno. No, solamente estaba Ya. saludando. Gracias, hermana. Sí, siempre siéntanse en libertad, ¿sí? O sea, cualquier aporte es bueno. Y yo aprendo mucho. Cuando yo comparto, yo aprendo muchísimo de la audiencia. Muchísimo aprendo. Yo puedo aprender mucho de cada una de ustedes. De cada una. Así es que siéntanse en libertad. Mujer, eres libre. El Señor nos hizo libre, ¿verdad? También para expresar. Y siempre consideren, a veces nos quedamos pensando, ay, no, y si digo algo que a lo mejor no, díganlo, hermanas, díganlo con confianza, porque es la forma como vamos saliendo, ¿verdad? No crean que yo desde siempre tuve esa facilidad para hablar. Y cada vez que voy a hablar, créanme, tiemblo. Sí, tiemblo porque voy a hablar palabra de Dios, hermana. Sí, así es que el Señor me la bendiga siempre. Amén. A la orden, hermana. Así es que bueno, yo sí voy a salir, pues. Gracias, hermana, gracias.